Hola, buen día, soy Ángela Gutiérrez y voy a hablar acerca del capítulo 4 de sintaxis de la imagen. El primer tema es la representación. Bueno, la representación es aquello que vemos, es nuestro entorno y nuestros alrededores, que logramos reconocer e identificar conforme a nuestra experiencia y aprendizaje visual, para así poder enfrentarnos al mundo. Es una experiencia que obtenemos directamente, solo con ver nuestra realidad. Es como cuando vemos el cielo o el mar, la naturaleza o incluso las grandes ciudades y las tecnologías modernas. Podemos identificar, por ejemplo, un perro por su simple contorno general y características lineales, pero podemos identificar incluso su raza si contamos con aún más detalles como su tamaño, su color y sus rasgos individuales. Podemos incluso almacenar y recordar algo de una forma aún más real con una fotografía que fija algo en el tiempo y en el espacio, ayudándonos a registrar hechos, como es el caso de la TV o el cine, que es algo más evolucionado que una fotografía. Bueno, en el simbolismo se necesita simplicidad, no tener muchos detalles. Los símbolos son información que podemos reconocer a base de lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Como este símbolo de la paz, que primeramente fue un gesto simbólico de la Segunda Guerra Mundial que mostraba y significaba esperanza de triunfo. Pero otro movimiento en ese mismo tiempo lo utilizaba como símbolo contrario de guerra, un símbolo de paz. El símbolo tiene un significado universal, por lo que simple es la transmisión de información de una figura abstracta, un código que ayuda al lenguaje escrito. Los símbolos sirven para simplificar información, para registrarla y para guardarla. La reducción de todo lo que vemos en elementos visuales se atribuye a la abstracción, que tiene importancia en la comprensión y estructuración de mensajes visuales. La abstracción puede darse en el campo visual, no solo es lo que vemos reducido a información como representación mínima, sino que no establece conexión con datos visuales que hemos conocido. Picasso, por ejemplo, modificaba hechos visuales pero conservaba la inflación realista e identificable. La abstracción se relaciona con la pintura y la escultura, aunque también hay formatos visuales abstractos por naturaleza, como lo es una casa. ¿Por qué? No tiene una forma absoluta. Su aspecto responde a su misión y su forma sigue su función, aunque influyen factores como la ubicación, el espacio, el clima e incluso las ideas personales que podemos tener en su diseño. Su diseño y construcción es abstracto, es una simbolización y no una representación. La subestructura abstracta es la composición, el diseño, es el manejar mensajes reduciendo su información visual realista. Bueno, ahora voy a hablar sobre el cuarto tema del libro, que es interacción entre los tres niveles. Cada nivel que hemos visto anteriormente tiene características propias que pueden superponerse. Por ejemplo, la representación es una información directa que intensifica el detalle. La abstracción es la división estructurada de los elementos visuales. El simbolismo, por su parte, es una imagen con un sistema de significados muy complejos que refuerzan el mensaje. Así, para crear un mensaje visual, primero se ven los hechos visuales que extraemos del entorno o de símbolos. Luego, en segundo lugar, se ve de qué se compone lo que vemos, sus elementos básicos y sus técnicas. Es así como cada uno de estos tres niveles podemos relacionarlos. Podemos relacionar la estructura y la sustancia visual, el propósito en la composición y en pocas palabras es la anatomía del mensaje visual. Soy Víctor Noel Madrid Castillo y me toca hablar sobre los primeros tres temas del capítulo 5, dinámica del contraste. Como primer tema tenemos contraste y armonía, el cual nos habla que para tener contraste se precisa de armonía y viceversa. Representan un avance y un proceso muy activo en nuestra manera de ver los datos visuales y consecuentemente en nuestra manera de comprender lo que vemos. Vemos mucho más de lo que necesitamos ver, pero nuestro apetito visual nunca está satisfecho. Como segundo tema, tenemos el papel del contraste en la visión. Por muy bien que funcione el equipo fisiológico de la vista, los ojos, el sistema nervioso, el cerebro, o por mucho que haya en el entorno para ver, lo cierto es que en una oscuridad total, en la práctica, todos nosotros somos ciegos.
En otras palabras, el contraste de tono es tan importante como la presencia de la luz en el proceso de la visión. Como tercer tema, tenemos el papel del contraste en la composición, el cual nos habla que la visión está intensamente relacionada con la percepción de patrones, proceso que plantea la necesidad del discernimiento. El contraste actúa a través de la atracción o excitación del receptor mediante la combinación de diferentes intensidades o niveles de contraste en el color, el tamaño, la textura, entre otros. Pasamos a los siguientes temas. Los diferentes mensajes visuales combinan distintos elementos para crear un contraste que ayudará en el control de su significado. Por ejemplo, el contraste de tono se refiere al uso de la claridad u oscuridad para destacar un objeto. El negro o los tonos oscuros son los tonos dominantes en el campo. Si se utiliza un color más claro, la proporción en la que se utiliza el color oscuro tendrá que aumentar para continuar con ese efecto de dominación, que es muy útil en los mensajes conceptuales. En el contraste de color, aparte de usarse los tonos, también existen otros tipos de contrastes, como el calor-frío, en el cual se dividen los colores en cálidos como rojos, amarillos o anaranjados, que son dominantes y son empleados para simbolizar expansividad, y los fríos, que son principalmente los azules y verdes, los cuales se usan para crear distancias. También está el complementario, que crea un equilibrio entre cálido y frío, pues el color complementario es el que está al lado opuesto en el círculo cromático, por lo que al mezclarse genera neutralidad y cuando se juntan se intensifican. El contraste también utiliza los contornos irregulares para atraer la atención del observador, ya que estos son de carácter único, a diferencia de los contornos regulares. Esto se intensifica cuando ambos tipos de contornos se yuxtaponen. Finalmente, el contraste de escala busca impresionar al observador mediante la manipulación de las proporciones de un objeto, o al contradecir las expectativas que nos da la experiencia.